Bienvenidos a la sección número 4 de la serie La Doctrina Bíblica de la Salvación. Continuamos con el módulo 1, lo que tiene que ver con los vocablos redención y justificación. Hemos visto en las últimas secciones el significado de justificación por la fe. Entramos ahora un poco en la relación entre la justificación por la fe y la salvación del ser humano. Relación entre la justificación por la fe y la salvación del ser humano. La justificación por la fe es la única forma a través de la cual el ser humano se salva. Veamos esto más de cerca. En primer lugar, antes de la caída, el hombre era justo porque estaba vestido de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos significa necesidad, privación, pobreza, último lugar en lo concerniente a la gloria de Dios. El término viene de faltos, que no alcanzan, algo incompleto. Ejemplos del uso de este término en el Nuevo Testamento griego. Lo tenemos en Mateo 19:20. Dice, ¿qué más me falta? Marcos 10:21. Una cosa te falta. Lucas 15:14. Comenzó a sentir necesidad. Lucas 22:35. ¿Acaso de algo carecisteis? Juan 2:3. Y faltando el vino. 2 Corintios 12:11. En nada fui inferior, menos. Hebreos 4:1. Parezca alguno haber quedado. 12:15. Para que nadie esté falto de la gracia. Lo que sucede es que cuando el hombre se separó de Dios al pecar, su gloria, la gloria de Dios, lo dejó. Es decir, el hombre quedó despojado de la gloria de Dios. Pablo se refiere a aquella gloria de la cual Adán fue originalmente investido. Se trata de un fracaso universal porque todos pecaron, dice el texto. Gloria es en este pasaje referencia no a la presencia salvadora de Dios, sino a la semejanza con Dios, que cada hombre debía llevar en la intención original de Dios, pero que ha sido perdida debido al pecado. No han alcanzado su destino como Dios lo había planteado. El sentido original de están destituidos es el de no han alcanzado la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios, según otra versión. A causa del pecado, el hombre está destituido, no tiene, carece de aquella sublime pureza que al principio fue impresa en su alma como imagen de su gran creador, según Wesley en sus sermones. Carecen de aquella sabiduría y justicia que conoce y que glorifica a Dios, según Melanchthon, en Justificación por la Fe, página 26. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios es usada para designar el agregado a los atributos divinos y coincide con la revelación de sí mismo. Vincent destaca que la frase significa el honor o la aprobación que Dios concede. El hombre fue privado de aquella perfección que es el reflejo de la gloria de Dios. Todos están lejos de aquella gloria, que es el brillo y el esplendor que emanan del carácter de Dios. Están privados, es decir, les falta el esplendor de Dios. En palabras de Elena G. de White, en este caso de Patriarcas y Profetas, páginas 25 y 26, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros.
Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, sigue diciendo ella, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Y en la página 40 leemos, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. En segundo lugar, con la caída, el hombre quedó falto, quedó desprovisto de la gloria de Dios, de la imagen de Dios en su persona. La justificación por la fe consiste entonces básicamente en devolverle al hombre la gloria, la imagen que el pecado le quitó. La justificación por la fe consiste en colocar al hombre en correcta y perfecta armonía con Dios, con su ley, con su carácter, con su santidad, y apto entonces para vivir en la presencia de Dios otra vez. ¿Cómo ocurre la justificación por la fe? Los inicios de esta maravillosa doctrina se encuentran en el mismo capítulo que nos narra precisamente la caída del hombre, el capítulo más profundo de toda la Biblia, Génesis 3. En primer lugar, alguien debía recuperar lo que Adán perdió. El segundo, Adán lo haría, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Alguien debía vivir la vida perfecta que le correspondió vivir a Adán, vida de obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios. En Romanos 5, 15 al 19 leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gloria de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en Hebreos 7:26 se lee, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En tercer lugar, alguien debía morir cancelando la deuda del pecado. En Romanos 5, 10 y 11 leemos, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En cuarto lugar, alguien debía ofrecerle al hombre la restauración gratuita, originada en la iniciativa divina, en el amor y la misericordia de Dios. Y ese tenía que ser el mismo que logró la reconciliación. Es por eso que en Mateo 11:28 nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y en Isaías 55:1 él mismo nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid comprar, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y en Romanos 3:24 nos dice el apóstol, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En quinto lugar, alguien debía justificar por la fe al que aceptara dicho ofrecimiento gratuito. Por eso leemos en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en Hechos 13:39, en Él es justificado todo aquel que cree en Cristo. En sexto lugar, alguien debía ser declarado justo y misericordioso al justificar gratuitamente por la fe al pecador. Por eso leemos en Romanos 3:23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, término que estaremos analizando en otras secciones, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ven cómo manifiesta su justicia? Pasando por alto los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En séptimo lugar, alguien debía ser alabado por la manifestación de su justicia en salvación para la raza caída. Es por eso que leemos en Apocalipsis 5:8 al 13. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos aquí en síntesis entonces? El hombre en el Edén, reflejando la gloria de Dios. El hombre caído, desposeído de la gloria de Dios. El hombre redimido por Cristo, volviendo a reflejar la gloria de Dios. Todo eso es hecho por una persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificación por la fe, en lo que tiene que ver con salvación, lo que significa
es en Cristo, en la obra que Él realizó, en la sustitución que hizo de nosotros, en la vida perfecta que vivió. Él logró recuperar para nosotros la imagen de Dios que el pecado nos robó. Ahora, es importante que entendamos que Cristo logra para el hombre la recuperación de la gloria de Dios. Pero esto no solamente para que se mantenga en su persona. Ahora Dios quiere compartir esa gloria de Dios con el hombre, esa gloria de Dios que Él recuperó para el hombre, Él quiere compartirla con el hombre. Y entonces entramos en otras áreas de la justificación por la fe, que es la justicia impartida. ¿Cómo es que la gloria de Dios vuelve a ser parte del ser humano redimido? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los términos que se utilizan para hablarnos de eso? ¿Y qué lecciones hay para nosotros en eso? Lo estaremos viendo en las próximas secciones, en otros de los términos relacionados con la doctrina bíblica de la salvación. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en las próximas secciones. Sobre su rostro